Muy buen día a la comunidad de Círculo Estratega. Sean bienvenidos una vez más a los webinars que realizamos con nuestros alumnos de la maestría de ciberdelincuencia o ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión nos acompaña Jorge Calle, quien es un alumno de Ecuador que está cursando esta maestría en ciberdelincuencia y nos va a presentar el tema de Deep Web. Bienvenido, Jorge. Adelante con tu presentación, por favor. Muy buenas tardes, Jonathan. Un saludo cordial a ti y a quienes conforman Consultores Círculo Estratega. Es para mí un gusto y un placer poder desarrollar este webinar con un tema muy importante que es la Deep Web. Em, Como ya lo habías dicho, soy Jorge Osvaldo Calle Sigüenza, abogado en libre ejercicio de la profesión, abogado de los juzgados y tribunales de justicia de la República del Ecuador por la Universidad Técnica Particular José Peralta. En este momento me encuentro cursando la maestría de ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Soy abogado en libre ejercicio de la profesión desde hace más de 12 años. Y el tema asignado para tratar en esta webinar es el tema de la Deep Web. Iniciamos dando un origen de lo que es la Deep Web. La misma ha existido desde los primeros días del Internet, desde que se crearon las primeras páginas web y sistemas de base de datos en línea. Ha habido contenido en línea que no se ha indexado públicamente en los motores de búsqueda convencionales. Esto se debe a varias razones, como la privacidad, la seguridad y la naturaleza restringida de ciertos contenidos. No existe una fecha específica como para indicar el inicio de la existencia de la Deep Web. Esta inició con la red del Internet, pero la misma ha ido creciendo a medida de que se han desarrollado más recursos en línea y se ha protegido ciertos tipos de contenidos detrás de contraseñas o cortafuegos con la finalidad de proteger los derechos de las personas. En los primeros días de la web, gran parte del contenido era accesible públicamente porque Internet era menos complejo y menos seguro también. Mas, sin embargo, a medida de que creció la conciencia de la seguridad en línea y la necesidad de proteger ciertos datos, se volvió común tener recursos en línea que no eran fácilmente accesibles a través de motores de búsqueda públicos. Internet es sumamente grande, tiene un tamaño inmensamente grande, con millones de páginas web, con bases de datos y servidores que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 365 días del año. Es decir, el Internet en sí no descansa. Pero tenemos que hacer una distinción en lo que es la Internet visible, que eso es una pequeña parte y se encuentra compuesta por sitios que se pueden encontrar a través de motores de búsqueda comunes, como son Google y Bing, y que, como lo he dicho, ya es una pequeña parte y que se lo relaciona como una punta del iceberg. Desde un punto de vista estadístico, este conjunto de sitios y datos constituyen al menos el 5% del total del Internet. El resto ya veremos porcentualmente hablando, ya veremos a dónde corresponde el 95 o 90% del Internet. Esta red no visible también se la llama Deep Web. Hay que diferenciarla si vas a explorarla una ruta de navegación alternativa, pues esta es una ruta de navegación alternativa, como ya se había dicho, pues esta no se encuentra a través de los buscadores comunes como son Google o Bing. Pero dentro de la Deep Web existe también la Dark Web, que es una parte más pequeña y específica asociada a actividades ilegales y que se ha desarrollado más significativamente en los últimos años con la proliferación de redes de anonimato, como ya se había dicho, con el fin de desenvolver actividades ilegales como la venta de drogas,
armas y otros productos ilícitos, atrayendo la atención de las autoridades y los medios de comunicación en los últimos tiempos. Pero no solo este tipo de actividades ilegales e ilícitas, son un abanico sumamente grande de actividades que ya veremos a continuación. No existe una definición específica de lo que significa la Deep Web, pero podremos indicar que es también conocida como web profunda. Se refiere a páginas web y contenidos en línea que no estén indexados por motores de búsqueda convencionales, como se había comentado, que es Google, Bing o Yahoo. Estas páginas de la Deep Web no son fácilmente accesibles a través de un motor de búsqueda típico, como se mencionó. La Deep Web incluye una gran variedad de contenidos como base de datos privadas, sistemas de gestión de contenido, páginas web detrás de contraseñas, contenido de redes privadas y mucho más. No todo en la Deep Web es ilegal o malicioso, ya veremos más adelante. De hecho, gran parte de ello consiste en base de datos, servicios de suscripción, intranets corporativos y otro tipo de contenidos que no están destinados a ser públicos por la privacidad de sus propietarios. Es importante destacar que la Deep Web es diferente que la Dark Web, a pesar de que se la confunde. La Dark Web es una parte más pequeña y oculta de la Deep Web, que se utiliza a menudo para actividades ilegales, como se había comentado, que son por lo general las más comunes: la venta de drogas, de órganos humanos, armas y otros productos ilegales, así como también la prostitución infantil y hasta la trata de personas, que es en el mercado negro más conocido, es muy común, así como también la práctica de actividades criminales. Es importante destacar que en la dark web incluso se puede contratar hasta sicarios. Y acceder a la dark web suele requerir el uso de redes de anonimato como Tor y a menudo implica riesgos significativos. El Tor es un navegador específico que únicamente sirve para acceder a la Deep Web y a la Dark Web. Pero tenemos que diferenciar también que en la Deep Web existe una Deep Web que es más grande y que su contenido oculto es generalmente más limpio y seguro. Es un sistema de protección que protege también las publicaciones de los blogs en revisión y rediseños de páginas pendientes, hasta las páginas a las que accede cuando realiza una transacción bancaria en línea. Todos ellos forman parte de la Deep Web. No supone ningún tipo de amenaza para tu equipo ni para la seguridad en general. La mayor parte de estas páginas de la Deep Web, pues estas se mantienen ocultas y de las abiertas para proteger, como se había mentado, la información y la privacidad del usuario. Como por ejemplo, podrás encontrar cuentas financieras como las cuentas bancarias y los planes de jubilación de cada persona. También las cuentas de correo electrónico, las bases de datos de las empresas privadas, la información confidencial como por ejemplo documentos médicos, archivos médicos e historial médico. Esto en sí constituye como una cartera privada y personal, la cual está siendo protegida en la web más grande de la Deep Web. Desde un punto de vista jurídico, una perspectiva legal, la Deep Web abarca una variedad de datos y servicios legales, como son la base de datos privados, los sistemas de gestión de contenido protegidos por derechos de autor, información confidencial de las empresas y organismos gubernamentales, así como también el contenido restringido para razones de privacidad y seguridad, como se había comentado. Es menester señalar
y diferenciar que la Deep Web por sí misma no implica actividades ilegales, como se había dicho. Muchos de los datos y recursos en la Deep Web están protegidos por leyes de propiedad intelectual, así como también acuerdos de confidencialidad y regulación de privacidad. No obstante, la Dark Web, que es una parte más oscura y oculta, como se había comentado, y que a medida de que avanzamos en el tema, se lo repetirá reiteradamente, puede estar asociada con actividades ilegales y delictivas, como ya se había comentado, destinados principalmente a la venta de productos ilegales y la promoción de actividades criminales, que todos están al margen de la ley y que posteriormente se tratará o se verá la posibilidad de que al no existir una norma legal específica que sancione este tipo de actividades ilegales a través del Internet, estos se asocian a los derechos comunes y que están siendo acoplados a la normativa penal de cada país. En resumen, desde un punto de vista jurídico, la Deep Web se refiere a la parte de Internet que no es fácilmente accesible, como se había comentado, únicamente se la puede acceder por el navegador Tor, así como también existen otros navegadores como el DuckDuckGo o el ZeroNet, y que son específicamente para acceder a la Deep Web y a la Dark Web. Otros navegadores comunes no, o simplemente nos sirven como una vía de acceso, más no la vía principal por la cual se puede acceder. La legalidad de la Deep Web no es inherentemente riesgosa ni ilegal. Sin embargo, la Dark Web es una parte de la Deep Web que puede ser peligrosa y está asociada con varios riesgos, especialmente cuando se las utiliza para actividades ilegales. Entre los principales riesgos o actividades que se realizan a través de la Dark Web existen actividades ilegales, como se había comentado, pues se pueden encontrar sitios web y mercados dedicados a la venta de drogas, armas, a la venta de información de tarjetas de crédito robadas, a la venta de datos personales, a las herramientas de hacking y otros productos de servicios ilegales. El hecho de participar en este tipo de actividades ilegales acarrea graves consecuencias legales, o el simple hecho de navegar por estas webs, como son la Dark Web, acarrea también consecuencias legales. Entre los delitos más comunes que se pueden observar y que todos a criterio personal giran en torno es a las estafas, pues la Dark Web o el mercado negro, como comúnmente se lo denomina, está plagada de estafadores que a través del engaño comprometen a las personas para que ofrecer productos y servicios que nunca recibirán. Esto conlleva a la pérdida del patrimonio, es decir, económicamente al dinero y así también al anclamiento de los datos personales a través del phishing. También existen riesgos de seguridad, que como lo manifesté y todo es redundante, pero no es menos cierto poder indicarlos, pues al acceder a la Dark Web, los usuarios se exponen a riesgos de seguridad. Este tipo de sitios tienen virus como malwares que pueden infectar el computador del usuario y que es necesario mantener el anonimato al navegar por la Dark Web utilizando las redes como Tor, aunque por más seguro que parezca, esta no es completamente infalible.
También se puede encontrar dentro de la Deep Web, en las Dark Web, los contenidos perturbadores, que son contenidos extremadamente violentos, como sitios relacionados a la explotación infantil, al tráfico de personas y a otros delitos que son más graves y que más adelante los veremos. Y que el verse expuesto a este tipo de contenido genera un gran impacto psicológico negativo, por supuesto, en el usuario, que muchas de las veces son usuarios sensibles y que por errores de navegación llegan a acceder a este tipo de contenidos. También tenemos los riesgos legales, que si bien es cierto, no están relacionados con actividades ilegales, pero pueden atraer la atención de las autoridades y llevar a investigaciones legales, como ya lo había manifestado anteriormente, pues una persona por error tal vez puede acceder a este tipo de sitios, más sin embargo, en la dark web existe también la policía que está navegando con con, eh, con señuelos o anclas a fin de llegar a desarticular tipos de bandas delictivas. Y entre ellas, al ser una persona que por error ingresa a navegar en este tipo de páginas, puede estar sujeta también a la investigación, pues la policía no puede determinar a ciencia cierta quién es un delincuente o quién es una persona que requiere tal vez este tipo de contenidos, y puede ser que tú seas parte de la investigación. A veces hasta por curiosidad se termina pagando las consecuencias. También encontramos las amenazas de ciberseguridad. En este mercado negro está plagado de hackers y grupos de personas que actúan al margen de la ley, los cuales lanzan ataques cibernéticos contra individuos y organizaciones con el fin de robar la información confidencial y realizar actividades maliciosas con esa información robada. Por lo general, se presta para delitos de estafa, de sextorsión, de terrorismo, con la identidad falsa de la persona que fue víctima de este tipo de hackeos y de grupos delictivos. Es menester enfatizar que la mayoría de las personas no tienen razón para acceder a la dark web, y hacerlo puede ser peligroso. Las actividades ilegales de la dark web pueden tener graves consecuencias legales. Siempre es importante actuar dentro de los límites de la ley y mantenerse seguros en línea. Como ya se había mencionado, a veces incluso hasta por curiosidad se accede a páginas desconocidas, las cuales también pueden acarrear graves consecuencias legales. Siempre uno se pregunta si es que se puede o no acceder a la Deep Web de forma segura. Bueno, principalmente para el común de los humanos, lo recomendable es no hacerlo. Empero, si es que existe la necesidad de ingresar a la Dark Web, se prestan estas 7 recomendaciones con la finalidad de no ser víctima o presa de delincuentes cibernéticos. La primera es que confíes en tu intuición. Esto con el fin de ser víctima de estafas. Pues
querrás protegerte con un comportamiento inteligente en la web, en la web. Pues en el Internet no todos son quienes pretenden ser, y mantenerse a salvo requiere de estar vigil y ser bastante minucioso y cauteloso, pues debes tomar muchas medidas para alejarte de una situación que te resulte extraña. Hay que ser muy cautelosos. Así también debes separar tu imagen en línea de la vida real. No debes, como recomendación, no debes utilizar en ningún otro lugar tu nombre de usuario, tu dirección de correo electrónico, tus nombres reales, tus contraseñas reales e incluso tus tarjetas de crédito. Si tanta es la necesidad de navegar por esta deep web, debes crearte cuentas secundarias. Debes adquirir tarjetas de débito prepago que no sean identificables ante la realización de cualquier compra. Y no utilices nada que se pueda utilizar para identificarte, si bien sea en línea o en la vida real. Así también, utiliza una supervisión activa de los robos financieros y de identidad. Esto es muy importante porque muchos de los servicios de seguridad en línea ofrecen ahora protección de la identidad para tu seguridad. No obstante, como se había dicho, en la red no todos son lo que parecen. Algunos te ofrecen seguridad, mas sin embargo, termina siendo víctima o presa de un ciberdelincuente. Por lo tanto, hay que estar muy vigente en la situación o cómo te ofrecen este tipo de herramientas de seguridad. Evita también explícitamente descargar archivos de la web oscura. Todo esto porque si bien al descargar un archivo en tiempo real de un programa, aquellos conllevan virus o spams que por lo general son utilizados para robarte la información, tanto personal, tus claves y contraseñas. Por tal motivo, lo recomendable es activar programas de antivirus que puedan ayudarte a la compra de archivos, los cuales detectarán si aquellos vienen o no incrustados algún tipo de virus o malware. Desactiva ActiveX y Java en cualquier configuración de red disponible, pues los delincuentes siempre investigan y explotan este tipo de plataformas, pues es una red llena de amenazas maliciosas que querrás evitar este tipo de riesgos. Utiliza una cuenta de usuario local secundaria, pues las cuentas, como es sabido, tienen permisos administrativos completos de forma predeterminada, las cuales son utilizadas por los ciberdelincuentes para aprovecharse de estos derechos para ejecutar sus funciones. Por tal motivo, eh, debes guardar mucho cuidado en este tipo de cuentas si utilizas tu cuenta principal. Y por último, y no menos importante, en caso de tener activado un navegador específico como es el de Tor, restringe siempre el acceso a tus dispositivos habilitados por este o para este tipo de navegador. Y esto con el fin de que muchas personas, por lo general tus hijos, pueden acceder a tus dispositivos y de forma errónea pueden ingresar a la Deep Web y ser víctima
de este tipo de delitos. Como pregunta también siempre se plantean si es que es o no un delito navegar por la Deep Web. Y como se había dicho, a riesgo de redundancia, navegar por la Deep Web o Dark Web no constituye ningún tipo de delito. A pesar de que no existe ningún tipo de norma jurídica penal que sancione como delito la navegación en la Deep Web, es menester siempre recomendar que hay que diferenciar que una cosa es que no sea delito navegar por las redes estas conocidas como Deep Web o Dark Web, pero otra muy distinta es que todo lo que encuentres en aquella sea legal. Como se había mentado, navegar por la Dark Web siempre conlleva responsabilidades legales, pues es considerado el mercado negro en donde sí se encuentran actividades ilegales que operan al margen de la ley y que siempre son peligrosas para las personas comunes. Entre los delitos de la Deep Web, al navegar por la Deep Web, por la web, en todas sus páginas existen misterios ocultos que generan muchas dudas y equívocos, al que acceden miles de personas diariamente sin ningún tipo de restricción, sin ser conscientes del peligro que ello entraña, especialmente en la Deep Web como en la Dark Web, y que es necesario saber distinguirlos. Aunque muchas veces, como se había comentado, se usan ambos términos como si fueran sinónimos, mas sin embargo, no lo son, a pesar de que la Dark Web es una parte pequeña de la Deep Web. Dicho de forma básica, Internet tiene una parte visible que se encuentra a través de navegadores comunes como son Google y otros buscadores, llamados Surface Web o Clear Web, que consiste en un 10% aproximadamente de toda la web. Pero también existe la parte no visible de contenidos no indexables, llamados Invisible Web o Hidden Web o Deep Web, que es el 90% aproximadamente de la web en general. La Deep Web contiene webs protegidas como son los datos de los bancos, de los clientes, las que alojan contenidos audiovisuales de pago como son Netflix, Amazon, HBO, Spotify, las que alojan cuentas de correos electrónicos como Gmail o Hotmail, páginas de contactos como Meeting, Badoo, páginas dinámicas que se generan al hacer una consulta de buscadores de hoteles o vuelos como son Kayak o Rastrator. Dentro de la Deep Web hay una pequeña parte que se calcula que es del 1% del total, que como se había indicado es la Dark Web, al que se accede mediante navegadores específicos como son Tor, que significa de router cebolla, que son capas que permiten el acceso. Si bien es cierto, es uno de los navegadores, pero es el más utilizado en la web. Y también existe el E2P, que significa Invisible Internet Project, los cuales ocultan la identidad y la dirección IP de los usuarios para poder navegar con mayor facilidad. La opacidad que ofrece la Dark Web hace que sea un entorno de reunión de cibercriminales en el que se ofrecen diversos servicios delictivos, que en muchas ocasiones realmente son una estafa a quien pretende contratarlos, ya que cobran en precios pero nunca llevan a cabo lo contratado. Es lo que veníamos mentando anteriormente, que todo lo que brilla no es oro, pues en la web tú puedes encontrar un sinnúmero de ofrecimientos
que aparentemente son reales, pero que todos giran en torno a una estafa. Adentrándonos más entre el gran abanico de delitos que se pueden encontrar en la Deep Web y en la Dark Web, vamos a tratar los delitos más comunes que se ofrecen en la Dark Web. Encontramos la venta de base de datos robados con direcciones de mail asociadas a contraseñas. Entre los ejemplos más comunes y que fueron de noticia a nivel mundial, encontramos el robo de los 100 millones de contraseñas de LinkedIn en el 2012 y el 2016. LinkedIn es una red social de búsqueda de contactos, la cual fue saboteada y a través de aquella se utilizó todas las claves de sus usuarios. Así también el incidente que sufrió Wallapop en noviembre del 2019. Wallapop es un marketplace, es una ventana del Internet por la cual se podría vender productos, se podían ofertar productos usados, sea para venderlos o para comprarlos. Así también encontramos la sustracción de los datos de más de 5 millones de clientes de la cadena de hotelería Marriott en marzo del 2020. Sabemos que esta cadena de hotelería que radica en los Estados Unidos de Norteamérica es una hotelería de lujo y que sus usuarios eran personas muy importantes, por lo tal, acarrió bastante riesgo para la seguridad de sus usuarios. Así también se dio la copia de contraseñas de Zoom y de Nintendo en abril del 2020, justo en pleno confinamiento por el coronavirus, y que se expandió rápidamente, pues en el confinamiento todos nos veíamos en la obligación de mantenernos en el hogar y nuestra única ventana de salida era el Internet, por la cual se compraba este tipo de contraseñas de forma mucho más barata y mucho más accesible. Así también los casos que afectaron a la aseguradora Zurich y T-Mobile en el 2021. Sabemos que la aseguradora Zurich es una aseguradora de grandes empresas que nació en Suiza y que tiene sus filiales en todo el mundo y que también fue víctima del robo de la base de datos. Tratando de acoplarlos, como se había indicado anteriormente, no existe una legislación específica que sancione este tipo de ciberdelitos. Más sin embargo, los legisladores de cada país se vieron en la obligación de tratar de acoplar aquellas actividades ilegales a los delitos comunes. Es así que se ha realizado una comparativa tanto en la legislación de Ecuador como en la legislación de México. Y el Código Orgánico Integral Penal, reducido a sus siglas COIP, en el artículo 190, trata de la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, la misma que prescribe que la persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de este o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Así también el Código Penal Federal de México, en su artículo 368 y 368 bis, prescriben, se equiparan al robo y se castigan como tal. El uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética,
electromagnética de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. Se sancionará con pena de 3 a 10 años de prisión y hasta 1000 días multa al que después de la ejecución del robo y sin haber participado en este, posea, enajene o trafique de cualquier manera, adquiera o reciba los instrumentos, objetos o productos del robo a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de estos sea superior a 500 veces el salario. Como vemos y como se había indicado, no existe una norma específica que sancione a la venta de datos, de base de datos robadas, mas sin embargo el legislador de alguna forma trata de acoplar aquel delito a los delitos comunes y que también son utilizados este articulado para sancionar en caso de poder dar con el paradero de estos ciberdelincuentes. A criterio personal, para mí, el ciberdelito más común y sobre el que giran todos los otros delitos son las ciberestafas. En este caso, analizamos las ciberestafas realizadas mediante mails con todo tipo de argumentación. Es así que se han dado las ciberestafas comúnmente conocidas como las cartas nigerianas, en las cuales te llega un correo electrónico indicándote que eres beneficiario de una herencia. Asimismo, te ofertan servicios profesionales, contactos para parejas, con el fin de que los destinatarios hagan depósitos o disposiciones económicas y mediante el phishing o la pesca de contraseñas, usen las bases de datos con números de tarjetas bancarias y cuentas de PayPal y puedan adquirir o robar tus claves y sus códigos. El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador prescribe el delito de estafa, que es un delito común, y que trata de que las personas que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos, que es en este caso el ofrecimiento de las supuestas herencias y todo tipo de actividades, que son la simulación de hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra con el fin de que realice una actividad que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El Código Penal Federal Mexicano también, en el artículo 386, trata del fraude. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halle, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con la pena siguientes: con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario, con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario, y con prisión de 3 a 12 años y multa hasta el 100 al 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de 500 veces el salario. Como vemos, el Código Penal mexicano es incluso más avanzado que el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, pues en este último sanciona únicamente con pena privativa de la libertad, en tanto que el Código Penal Federal Mexicano sanciona también con multas económicas para el delincuente que comete este tipo de delitos. Otro de los delitos más comunes es la sextorsión.
y este funciona mediante el uso de bases de datos robados para lanzar spams mediante bots. ¿Qué son los spams? Son los mails no deseados y los bots que son el diminutivo de robot que realiza las repeticiones incluso mucho más rápidas que las realiza un humano, con la finalidad de esparcir este tipo de mails o mensajes con este tipo de spams. Pero este tipo de mensajes, con la finalidad de ser un poco más creíbles, utilizan la contraseña del destinatario, quien envía una supuesta grabación sexual a sus contactos si no accede a pagar la cantidad que se le exige en bitcoins. Con la finalidad de configurar el delito, tiene que realizarse la desapropiación económica de la víctima en este caso. Y el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 185 habla de la extorsión. La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obliga a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. A su vez, el Código Penal Federal Mexicano refiere a la extorsión en su artículo 390, al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial. Se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días multa. Como se había indicado, este artículo del Código Penal Federal es un poco más amplio al ser más contundente en la pena que se impone al delincuente. Otro de los delitos más comunes que se pueden observar al navegar por la Deep o la Dark Web es la pornografía infantil y las grabaciones snuff. Esto consiste en la descarga de contenido o indicación de los nombres de los archivos para descargarlos con programas de intercambio de archivos P2P que contengan actos pornográficos con menores de edad. Esto referente a la pornografía infantil. Referente a las grabaciones snuff o denominadas películas snuff, del inglés snuff film, que a su vez deriva de snuff out, morir o apagar, en sentido figurado, son videos cortos de asesinatos, torturas, suicidios, necrofilia o infanticidio, entre otros crímenes reales con la finalidad de ser distribuidos comercialmente para el entretenimiento. Este es un tema muy importante, pues a través del mercado negro se venden este tipo de contenidos que sirven para el entretenimiento de personas que no están dentro de sus cabales y que buscan una satisfacción a través de este tipo de actividades. Y al ser un tema que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, las codificaciones de cada estado pusieron un poco más de énfasis en sancionar este tipo de delitos. Es así que el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 103 refiere a la pornografía con utilización de niños, niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años.
cuando la persona infractora sea el padre, la madre, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. A su vez, el Código Penal Federal trata la pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado de hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. El artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisiones de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistema de cómputo, electrónicos o sucedáneos, el autor de este delito se le impondrá pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2.000 días multa. A quien fije, imprima, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados en que participen una o varias personas menores de 18 años de edad, o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2.000 días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito. La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material al que se refiere el parágrafo anterior. Como vemos y como se había comentado, las normas penales ponen mucho más énfasis al proteger la indemnidad sexual, tanto de niños, niñas y adolescentes y de personas incluso con capacidades especiales, pues es un grupo considerado vulnerable a nivel mundial y por tal debe tener mayor cuidado el legislador al momento de redactar las normas penales que sancionen este tipo de actividades ilícitas y que, dicho sea de paso, son actividades que se encuentran sin ningún tipo de tapujos dentro de la dark web. Otro de los ilícitos que son comunes, así como el de la estafa y la extorsión, es el tráfico de drogas, el mismo que se comercializa y se envía por correos postales o servicios de mensajería al recibir el pago mediante bitcoins. Uno de los ejemplos más sonados y más comunes es el que sucedió en el 2015, en el que la Corte Federal de Nueva York impuso la cadena perpetua a Rose Ulbricht, de 30 años de edad, quien fue el creador de la web conocida como Ruta de la Seda o Silk Road, en la dark web, en la que se vendía drogas y otros productos ilegales. Como culpable se le declaró de narcotráfico, como blanqueo de capitales o de dinero, violación de la información y otros 4 cargos criminales. Aquella sentencia fue ratificada o confirmada en el 2017 al desestimarse el recurso de apelación presentado por el sentenciado, y él mismo se encuentra normado en la legislación penal como delito común de tráfico de drogas. En nuestra legislación ecuatoriana, en el COIP, en el artículo 220, lo encontramos tipificado como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que consiste en que la persona que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa correspondiente, trafique,
sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan en las cantidades señaladas en la escala prevista en la normativa pertinente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera. En la escala mínima de 1 a 3 años, en la escala media de 3 a 5 años y en la alta escala de 5 a 7 años. En gran escala es de 10 a 13 años, que está contemplada en el artículo 221. Aquí, a raíz del 2010 que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, se permitió un tipo de escala para el porte de sustancias estupefacientes. Es por ello que se sanciona de acuerdo a la escala, pues si bien es cierto, existe un mínimo y un máximo de porte de sustancias, y al exceder aquellas ya se constituye en tráfico ilícito de sustancias. El Código Penal Federal, en su título séptimo, referente a los delitos contra la salud, en el capítulo 1 de la producción y tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcotráfico, es un tema muy amplio que el Código Penal Federal mexicano contempla, que va desde el artículo 193 al 199, en el cual se sanciona de acuerdo a la cantidad que porte y al tipo de sustancia que se comercialice. También encontramos otro de los delitos, que es la infracción de derechos de propiedad intelectual. Dentro de esta se subdivide en la protección de los derechos de propiedad intelectual, que a su vez se dividen en contenidos audiovisuales, como son películas, series, música, etcétera, como también en contenidos literarios, que son los libros, los e-book en distintos formatos, y software y contraseñas para el pirateo de videojuegos o accesos a plataformas online, cuando se haga con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de terceros, y no se limite a un tratamiento meramente técnico, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos, aunque dichos enlaces hubieran sido fácilmente inicialmente por los destinatarios de sus servidores, de sus servicios. Es decir, si bien es cierto, en un inicio los contenidos fueron tal vez facilitados por sus propietarios, mas sin embargo estos fueron reproducidos y distribuidos de forma ilegal. Pero aquí también es menester indicar de que no solo son contenidos audiovisuales como películas, series y músicas, así también podemos encontrar en el mercado negro la venta de obras eh, como son cuadros que fueron también plagiados de su origen, y también son comercializados. También es parte de la protección de los derechos de la propiedad intelectual. También encontramos las infracciones de los derechos de la propiedad industrial. Esto se refiere ya más a marcas industriales, o como son, por ejemplo, la marca de Nike, Reebok, Adidas, y que son plagiados o duplicados para la venta de este tipo de marcas. Así también son productos, la venta de productos falsificados, como son los relojes de marca Rolex, por ejemplo, ropa y todo tipo de materiales, sean deportivos o de vestimenta cotidiana, que son de marca internacional. Así también los signos, no solo es la marca, sino también los signos que distinguen este tipo de marcas.
y que son comercializados sin la autorización de sus propietarios. La distribución al por menor de este tipo de productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con uno que ya se encuentra legalmente registrado. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 208, prescribe la sanción a este tipo de delitos. Los actos lesivos de la propiedad intelectual, el artículo 208b, los actos lesivos a los derechos de autor, y el 208c, las disposiciones relativas a los actos lesivos a la propiedad intelectual y derechos de autor, como se había mentado. Así también el Código Penal Federal en el título 26º de los delitos de materia de derechos de autor, que va desde el artículo 424 al 429. Tenemos también la venta de objetos robados. Dentro de este tipo de delitos, también de alguna forma se equipara a la venta de bases de datos robados, pero con una similitud distinta, pues en esta ya no se venden productos intangibles, sino más bien se venden productos que son visibles y que pueden ser utilizados, como son la venta de vehículos robados en otros países distintos en donde se vende, así como la venta de productos tecnológicos como son los teléfonos celulares inteligentes, las tablets y ordenadores. Y aquí también se vende físicamente las obras de arte sustraídas, que ya lo habíamos anunciado en el delito anterior, y que también al ser comercializados ya físicamente, pero a través del Internet, eh, también constituye o se enmarca dentro de esta venta de objetos robados. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 202, refiere a este tipo de delitos como receptación: la persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia en todo o en parte de bienes muebles, cosas o semovientes, conociendo que son productos de hurto, robo o abigeado, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. A su vez, el Código Penal Federal, el artículo 368 bis, se sancionará con pena de 3 a 10 años de prisión y hasta 1000 días multa al que, después de la ejecución del robo y sin haber participado en este, posea, enajene o trafique de cualquier manera, adquiera o reciba los instrumentos, objetos o productos del robo, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de esta sea superior a 500 veces el salario. A su vez, el artículo 368 ter, al que comercialice en forma habitual objetos robados, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de aquellos sea superior a 500 veces el salario, se le sancionará con una pena de prisión de 6 a 13 años y de 100 a 1000 días multa. Como vemos y como hemos dicho, es muy avanzada la legislación penal federal mexicana a la codificación penal ecuatoriana, pues esta contempla mucho más ampliamente el tipo de delito, y su sanción también es más contundente. Otro de los delitos comunes en las que se puede observar a través del Internet mediante la dark web es la usurpación de identidad. Y esto no es otra cosa que el ofrecimiento y el acceso, el espionaje o toma de control de perfiles de redes sociales como son Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram o TikTok, o sistemas de mensajería instantánea como son WhatsApp, Line, de terceras personas. En el supuesto del acceso al perfil se sanciona como delito de violación de secretos de las comunicaciones y la intimidad, pues están accediendo a lo que comúnmente se le denomina un factor
personal e íntimo, como son las redes sociales, que son sumamente personales. Y en el caso de que se controle los perfiles, se castiga como delito de suplantación de identidad, pues con el control de los perfiles se puede cometer otros delitos utilizando los códigos, las contraseñas y los nombres de los propietarios de aquellos perfiles, que son dos delitos muy distintos, pero que son similares. A su vez, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 178 refiere a la violación a la intimidad, que consiste en que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de dato, voz, audio o video y objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para las personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que intervienen personalmente, ni cuando se trate de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Esto referente a la violación a la intimidad. En tanto, a la suplantación de identidad se encuentra consagrado en el artículo 212 del COIP, que refiere a la persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un tercero, en perjuicio de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. A su vez, el Código Penal Federal trata sobre la falsificación de documentos en general, que va desde el artículo 243 al 246, y que refiere principalmente a la suplantación de identidad. Hace más énfasis a aquello, pues refiere a que se puede falsificar los documentos en general del titular o de su portador. Para finalizar, debemos indicar de que no todo está perdido, es decir, no todo está mal en la Deep Web, pues existe, como se había indicado al inicio, no todos estos delitos quedan en la impunidad, pues a través de estas redes oscuras también navega la policía de casi todos los países para poder desarticular redes u organizaciones que se dediquen a este tipo de actividades al margen de la ley, mismos que montan web señuelos que son llamados honeypot para poder realizar estas prácticas delictivas, implantando anzuelos o anclas, como por ejemplo en las páginas más frecuentes en donde se ofrece la pornografía infantil. La policía deja esos contenidos o con anunciados anzuelos o anclas que no dejan de ser archivos con contenidos de pornografía infantil, pues siguen siendo, es necesario que estos sean unos señuelos que sean creíbles para los usuarios del Internet o los que buscan este tipo de contenidos, pero que llevan indexados dentro de ellos un archivo de localización, de tal forma que en el momento en el que se descargue ese tipo de archivo, se produzca un rastreo y seguimiento del archivo que lleva hasta la dirección IP o de tu PC a través de líneas o cuentas de Internet. De esa forma es como se rastrea a los ciberdelincuentes. Igual suerte corren quienes comercializan con drogas, armas o sustancias prohibidas como esteroides e incluso con órganos humanos o trata de personas, que es otra práctica frecuente. Pero como se había dicho al inicio y cabe recalcar esto, si bien es cierto, todas estas personas que actúan al margen de la ley ofreciendo o adquiriendo este tipo de contenidos o productos ilegales, también hay personas que por curiosidad, como se indicó, y a riesgo de redundancia, eh, ingenuamente, tal vez por curiosidad buscan, también pueden ser objeto de investigaciones, pues como se había comentado, la policía deja este tipo de señuelos
y bueno, la policía no puede determinar quiénes son los delincuentes o quiénes son quienes requieren este tipo de servicios habitualmente, pero también se puede ser parte o presa de investigación por parte de la policía a nivel mundial, pues este tipo de delitos no tienen una sede específica en un cierto país o en una cierta nación. Estos son a nivel mundial, que a través de un clic puedes estar en contacto con todo ese contenido ilegal, sea de donde sea que opere el ciberdelincuente. Em, bueno, quiero agradecer, espero haber aportado en algo al conocimiento con esta sustentación. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición. Muy interesante este tema de la Deep Web y Dark Web. Como bien comentas, es una zona del Internet que es poco conocida o poco accesible para la mayoría de los usuarios, ya que se tiene que realizar a través de navegadores muy específicos y por lo mismo, pues se encuentra información que está, digámoslo así, poco controlada, a diferencia de la web común, de la web abierta hacia el público en general, que si bien en esta web abierta o común, como lo mencioné, también se comete una serie de delitos, principalmente estafas, robos de identidad, robos de propiedad intelectual, pues mucho más aún en la Deep Web y en la Dark Web, porque hay menos controles, aunque como bien lo comentas, también están custodiadas por las diferentes policías de los diferentes países, pues tienen un propósito en particular, que es rastrear bandas ya focalizadas o delincuentes focalizados. Entonces, bien lo mencionabas, si uno entra por curiosidad, pues incluso podría estar cayendo en este tipo de señuelos o caer o ser vulnerable, vaya hacia la información personal que uno pudiera acceder. Incluso hay algunos delitos, como también ya nos explicabas, principalmente en cuanto a pornografía infantil, que el simple hecho de tener en tu equipo de cómputo este tipo de imágenes, este tipo de material, pues ya te hace acreedor a una sanción. Ya sea que esta información la hayas descargado de manera consciente o de manera inconsciente por el simple hecho de haber navegado por estos sitios de red profunda. Sí, hay que tener mucho cuidado con este tipo de lugares, este tipo de sitios y prácticamente es innecesario acceder. Toda la información que requerimos como información común, pues la encontramos en la web normal, en la web pública. Entonces no tendríamos necesidad realmente de acceder a estos sitios oscuros. Que si bien también mencionaste acerca de los diferentes delitos que se pueden cometer a través del uso o del mal uso de información y de equipos de cómputo, cabe destacar que si bien las leyes o no existe una ley específica como tal que hable de la ciberdelincuencia o de los ciberdelitos, pues es importante que nos ajustemos al marco jurídico de cada uno de nuestros países, porque pues ya tenemos una serie de legislaciones que hablan de del fuero común, delitos del fuero común, y al final el fraude, pues por ejemplo, sigue siendo, se comete, vaya, este delito independientemente de si es por medio electrónico o decíamos de manera presencial, de forma física. Entonces, vaya, que no sea una justificación o un pretexto que no existe una ley expresa para que precisamente estos delitos se castiguen. ¿Y por qué lo comento? Porque entre más leyes tiene un país, pues tiene que tener una mejor orquestación entre estas leyes para que no se contradigan entre sí. Y esto genera un costo administrativo, un costo al Poder Judicial,
que finalmente pues se tiene que pagar a través de los impuestos de la ciudadanía. Y si bien aún los marcos jurídicos no son lo suficientemente eficientes como nos gustaría, pues al volverlos más complejos, pues esto también sería un obstáculo para la propia aplicación, los propios tribunales, los propios juzgados, ya que actualmente, al menos en México, hay estudios de que el 90% de los delitos que se denuncian, pues están en la impunidad, no son sancionados. Entonces, si los delitos graves no son sancionados o cuesta mucho poderlos llevar hacia términos de justicia, hacia una legalidad, pues bueno, ¿qué podemos decir del resto de delitos de fuero común? Entonces, pues lo mejor es abstenerse de este sitio de sitios oscuros y pues conocer justamente los derechos, los marcos jurídicos de cada país, pues para saber cómo actuar. Muchas gracias por tu presentación, Jorge. Si gustas cerrar el tema con alguna conclusión, por favor. Sí, muchas gracias, Jonathan. Em, es lamentable tener que decir esto, pero no es menos cierto y hay que decirlo. Lamentablemente, Suramérica o Latinoamérica estamos sumamente retrasados referente a la normativa penal que contemplen este tipo de ciberdelitos. Si bien es cierto, como se comentó ya, estos delitos están siendo acoplados a los delitos comunes, no es menos cierto que la legislación española o, o la, la Unión Europea, ellos se encuentran mucho más avanzados. Se ha hecho una comparativa, ellos se encuentran avanzados con una década más adelante referente a la regulación en este tipo de delitos, del cual nosotros debemos copiar aquella normativa para de alguna forma tratar de mejorar. En Sudamérica, el único país que se encuentra avanzado en, en regular este tipo de delitos, no tanto como España, es Chile. Chile sí contempla una serie de delitos que son regulados mediante los ciberdelitos que son cometidos a través del Internet. Para mí es un placer. Quiero agradecer a ti, Jonathan, y a consultores o a quienes conforman los consultores de Círculo Estratega por brindarnos esta oportunidad para poder contribuir en algo mediante la investigación, buscando en fuentes, sean abiertas o en libros, en normativas, para poder colaborar en algo y salirnos pues de esta poca ignorancia que se tiene referente a estos temas que son de actualidad y que están en boga y que tienen que ser tratados con mayor constancia y vaya pues que sirva para de alguna forma mejorar o llegar a la conciencia del legislador de cada país y poder hacer algo para proteger los derechos de los navegadores o de los usuarios del Internet, que ciertamente estamos sumamente desprotegidos en cuanto tiene que ver de cara a este tipo de delitos. Agradezco la oportunidad que me han dado para poder realizar mi exposición y en algo, como digo, contribuir referente a este tema. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge, por contribuir a estos webinars, a esta divulgación de conocimiento que hacemos a través de Círculo Estratega para nuestros diferentes clientes y nuestra diferente audiencia. Como ya lo mencionas, contribuir un poco en la apertura de estos temas, en el diálogo de estos temas que son sumamente importantes para el día a día de las diferentes poblaciones, de los diferentes sectores y principalmente usuarios de Internet y aquellos que serán los próximos usuarios de Internet, de servicios que, pues bueno, tengan que ir llegando a las diferentes provincias
que bueno, actualmente pues prácticamente ya todo el mundo está poblado por conexiones a Internet, entonces es muy eh, es sencillo o relativamente sencillo poder tener acceso a Internet a través de un teléfono, a través de una conexión satelital. Hay, al menos aquí, por ejemplo, en México, hay poblaciones donde muy alejadas, donde el Internet solo llega a ciertos sitios, a ciertos kioscos, ciertas zonas localizadas de ciertas poblaciones. Sin embargo, ya hay conexión a Internet. Entonces, sí tener mucho cuidado que todas estas personas también conozcan acerca de cómo protegerse, pues para que no sean víctimas de delitos. Pues muchas gracias, Jorge. Nos estaremos escuchando aquí próximamente en tu siguiente exposición. Y bueno, pues muchas gracias a todos y muy buena noche. Hasta luego. Gracias.